Vamos a continuar con la segunda parte del tema 6 que he titulado Estructura de los receptores de antígenos y señalización a través de los receptores de las células T. En este tema vamos a hablar sobre todo de la señalización a través de los receptores de antígenos. Recordemos que los receptores de antígenos de las células B estaban formados por una molécula de anticuerpo de la clase IgM, que está formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. La parte de reconocimiento del antígeno era la región variable de estas cadenas pesadas o ligeras, pero para que el receptor funcione, esta molécula de anticuerpo que está anclada a la membrana, y recordemos que esto se producía por un procesamiento alternativo del ARN, esta molécula de anticuerpo tiene que estar unida a dos moléculas que forman parte del complejo receptor que se llaman Ig-alfa e Ig-beta. Ig-alfa e Ig-beta son dos moléculas que atraviesan la membrana y que en su parte intracelular tienen dos regiones de señalización que se llaman ITAM, que son las siglas que vienen en inglés Immunoreceptor Tyrosine Activated Motif. Bueno, estos motivos ITAM, o sea, motivos inmunoreceptores activadores por tirosina, son unos motivos que tienen tirosinas y que van a ser fosforilados por las enzimas quinasas, en general las enzimas SAR quinasas, que van a aparecer cerca de ellos, van a ser reclutadas cerca de donde están, cuando el receptor se una a su antígeno. Es importante tener en cuenta que efectivamente el receptor se une a un heterodímero, o sea, a un dímero formado por dos subunidades diferentes. Cada una de ellas tiene un ITAM en su región intracelular. Esta sería la estructura del receptor de las células B. El receptor de las células T es un poco más complicado y un poco más potente en su señalización. Está formado, por supuesto, por lo que podríamos llamar el receptor de las células T, el heterodímero alfa-beta, que tiene el sitio de reconocimiento del antígeno, que es el péptido unido en MHC, y luego además este receptor está unido a un complejo de moléculas que se llama el complejo CB3. Este complejo está formado por unas moléculas que están aquí, epsilon delta, por un lado, unido a la cadena alfa, gamma epsilon, por otro lado, unido a la cadena beta, y luego tenemos una cadena Z que tiene un dominio intracelular muy grande y un muy corto dominio extracelular. Estos cuadros de aquí representan, casi como siempre, un dominio inmunoglobulina, que es extracelular en el caso de las proteínas epsilon, delta y gamma. Este complejo tiene, como digo, 10 ITAMs en total, que son pues 5 veces más que los 2 ITAMs que tenía el receptor de las células B, y está unido, está mantenido por una serie de enlaces electrostáticos que están aquí indicados y que se ven mejor aquí. Si cortamos, hacemos un corte transversal aquí por la membrana y vemos lo que queda dentro de la membrana, vemos que la subunidad delta y epsilon tiene un D aquí, este D es un ácido aspartico. En cambio, la alfa tiene una lisina. Esta lisina es un aminoácido cargado positivamente. Los ácidos asparticos están cargados negativamente y por tanto se van a establecer atracciones electrostáticas entre estas proteínas. Por el otro lado, la proteína beta o la cadena beta tiene una lisina cargada positivamente y el epsilon por este lado y el gamma tienen también ácido glutámico y ácido aspartico, que están cargados negativamente. Por tanto, vamos a tener también una atracción electrostática por este sitio. La cadena alfa también tiene una arginina que va a interaccionar con ácidos aspartico de la cadena Z. Y vamos a tener también una atracción electrostática entre esta cadena alfa y la cadena Z. Todas estas interacciones electrostáticas, además de otras interacciones como pueden ser puentes de hidrógeno, etcétera, mantienen junto y estable al complejo CB3. Los dominios ITAM o regiones ITAM son muy frecuentes en las regiones intracelulares de los receptores de las células inmunes. Y aquí tenemos otros receptores, por ejemplo los receptores FC, que están en macrófagos, en neutrófilos, las células NK, van a tener también regiones ITAM de señalización. Las células NK van a tener otra molécula
lo mismo con receptores que tienen dominios ITAM, que recordemos son regiones que van a tener dos tirosinas en una secuencia específica de aminoácidos que va a ser un sustrato de la fosforilación de tirosina quinasas. Ya hemos hablado De la idea de que la señal de los receptores, los que sean, los de antígenos, pero también los receptores de citocinas y de quimiocinas. la señal tiene que ser amplificada. Y la señal tiene que ser amplificada mediante la activación de enzimas que tienen que ser reclutadas en general a la membrana. Bueno, la importancia de la amplificación de la señal, del primer paso de la señal, se ve en cómo los receptores de las células B se activan y luego veremos cómo se activan también los de las células T. Si tenemos una molécula de anticuerpo que ha sido generada contra el receptor de la célula B, particularmente contra la región que se une al antígeno, esta molécula de anticuerpo la podemos cortar en varios fragmentos. Podemos cortar el fragmento FAB que está aquí, podemos cortar el fragmento FAB2 o podemos utilizar este fragmento FAB2 y además un anticuerpo que se va a unir a este fragmento FAB2 y lo va a aglutinar. Cuando utilizamos el fragmento FAB que se va a pegar en una estequiometría 1 a 1 al receptor de las células B, pues prácticamente no hay señalización. Es decir, no es el hecho de que el antígeno se una al sitio de unión lo que va a dar lugar a la señal. No se produce un cambio de conformación en este caso. Cuando utilizamos el fragmento FAB2, cada uno de estos va a unirse a una zona de unión al ligando, de unión al antígeno, y en este caso ya tenemos una señal medible, pero pequeña. Cuando aglutinamos estos fragmentos FAB2 con otros anticuerpos que están dirigidos contra ese fragmento FAB2, se produce una aglutinación de los receptores, una aglomeración de receptores en la membrana, y esta aglomeración es la que nos conduce a una señal bastante fuerte. Aquí este anticuerpo es un anticuerpo de conejo, por ejemplo, que va contra el FAB2, que puede ser un FAB2 de un anticuerpo de ratón, que va contra la zona de unión al antígeno de el receptor de las células B. Entonces hace falta un número mínimo, digamos, de receptores aglutinados, activados, para que se produzca una señal, que depende de si la célula es T o es B. Incluso depende de qué tipo de célula T sea. Una célula TCD4 se activa, por ejemplo, cuando encuentra entre 10 y 50 complejos del antígeno MHC. La célula TCD8 es más exquisita. Es más sensible y cuando encuentra de 1 a 3 complejos ya es capaz de activarse y es capaz, obviamente, de ejercer su acción, que es la de matar a una célula infectada por un virus o una célula tumoral, también podría ser. En cambio, una célula B se activa cuando tiene al menos 20 receptores ocupados, se han aglutinado entre sí y se produce esta señal. Y esta señal se inicia cuando dos o más receptores interaccionan entre sí, es decir, son unidos, son aproximados entre sí. En el caso de las células T, la manera en que la señal es transmitida, evidentemente depende también de la fosforilación velocita. Podría ser que hubiera un cambio de conformación que atrajera a las quinasas a fosforilar las ITAMs, pero los datos apuntan más bien a que debe haber también algún tipo de aglutinación entre un receptor de célula T que detecta un péptido extraño y quizás un receptor de célula T que detecta, aunque sea más débilmente, a un péptido propio. No obstante, estas dos cosas pueden colaborar para formar un complejo de al menos dos receptores, un dímero, que va a ser capaz de activar los ITAM, de fosforilar estos ITAMs y de transducir la señal al interior del citoplasma. ¿Cómo se produce esta transducción de señales y esta comunicación? En el caso de la célula T es evidentemente fundamental que haya una comunicación célula-célula. En el caso de la célula B, esta detecta a un antígeno soluble en el medio exterior. No necesita comunicarse con otra célula. El caso de la célula T es o una célula presentadora de antígenos la que la va a activar, o bien, en este caso, por ejemplo, una célula B, la que le va a presentar un antígeno y va a recibir señales de la célula T
que ha detectado el mismo antígeno en una célula dendrítica y se ha activado por ello. Esta célula T ya va a ser una célula T activada por una célula dendrítica previamente, cuando ha detectado el mismo antígeno que ahora la célula B le presenta. Y se lo presenta porque la célula B lo ha captado con su receptor de antígenos, lo ha internalizado, lo ha procesado en péptidos y es capaz ahora de presentar el mismo péptido que inicialmente la célula T detectó para ser activada. Como hace falta una comunicación célula-célula, esta comunicación se establece de manera ordenada y se produce una interacción celular mediante moléculas de adhesión. Las integrinas y las moléculas de adhesión, la LFA1 y la ICAM1, participan en formar una especie como de muralla alrededor de un centro de señalización. Este centro de señalización, que se denomina complejo supramolecular de adhesión, bueno, estos complejos supramoleculares de adhesión tienen una zona central en donde se aglutinan los receptores y donde se van a secretar, en este caso, citocinas, que puede secretar la célula T, que va a ser recibida por la célula B. Es decir, la célula B no está aquí pintado, pero también tendría una serie de receptores de citocinas, en este caso, cercanos a este C-SMAC de este complejo de señalización. Alrededor, como formando un pegamento, ¿verdad?, una zona de adhesión, se encuentra el SMAC periférico. Vemos que las moléculas que se encuentran en uno o en el otro SMAC son diferentes, claramente. Las que se encuentran en la periferia, en la PSMAC, son, como hemos dicho, moléculas de adhesión, integrinas, moléculas de adhesión, ICAM, y en cambio las que se encuentran en el centro pues son las moléculas de señalización. Puede haber alguna molécula de adhesión, pero en general están lo que es el receptor de las células T y los correceptores CD4, CD8, CD28, que luego veremos también que es muy importante, y una proteína que va a generar un segundo mensajero importante como es la proteína quinasa C. Una función importante que tienen los correceptores de las células T es colaborar para activar la fosforilación de los ITAM. En este caso es algo que ya veremos también sucede en cierta medida en los receptores de las células B. Cuando un receptor de la célula T reacciona con un antígeno en la célula presentadora de antígenos y debe activarse, recordemos que esta interacción sucede en dos partes. Una, digámoslo así, de manera frontal entre la zona de unión antígeno del TCR, del receptor de las células T, y el péptido en el surco del MHC. Pero por otro lado, la parte, digamos, lateral del MHC es capaz de reaccionar, de interaccionar con uno de los dominios inmunoglobulina del receptor CD4. Entonces, el MHC está, digamos, sujeto por una parte por el receptor, por otra parte por el correceptor, como si fuera una pinza, ¿no? Esto lo que consigue es que las proteínas quinasas que están asociadas a la cola del correceptor, en este caso el CD4, son atraídas cerca de los ITAM de las moléculas que forman parte del CD3. Estas quinasas, por tanto, ahora cercanas, son capaces de fosforilar los ITAM y dejarlos, digámoslo así, listos para que sean capaces de atraer a otras moléculas que van a ser las siguientes en la señalización. En particular, van a atraer a una molécula fundamental para la transferencia de la señal hacia el núcleo, que es la molécula llamada ZAP70. Es una enzima que se une a los ITAMs fosforilados de la cadena Z y que va a ser activada por ello y fosforilada mediante las enzimas sarquinasas. Estas enzimas sarquinasas, que tenemos aquí dos, la FIN y la LCK, son las que pueden estar asociadas débilmente a las cadenas tanto del CD3 como en este caso del CD4. Aunque lo mismo sucede en el caso del CD8, que también es un correceptor, en este caso sería para los MHC de tipo 1, y que de nuevo va a unirse al MHC de tipo 1 de manera lateral y vamos a generar una pinza en la cual vamos a sujetar a este MHC de tipo 1, por un lado por el receptor y por otro lado, en este caso sería el CD8 de la célula TCD8, que no está en la figura, pero que también sería un mecanismo similar. Bueno, estas proteínas quinasas SARC son unas proteínas que son bastante interesantes y que también tienen un mecanismo de autorregulación. Este mecanismo de autorregulación de las quinasas SARC se ve aquí en esta diapositiva y en principio lo que vemos es que
Las quinasas Src están unidas de manera no covalente mediante dedos de zinc a los correceptores. Pueden estar unidas tanto a CD4 como a CD8. Como digo, cuando están unidas así, están inactivadas. Y están inactivadas porque están en un estado fosforilado. Atención, no siempre estar fosforilado supone estar activado. Hay veces que estar fosforilado supone estar inhibido, como es en este caso. Para activar a esta proteína quinasa Src, necesitamos, por tanto, desfosforilarla. Y esto sucede mediante la acción de una fosfatasa que se va a activar también cuando la célula T detecte al antígeno. Esta fosfatasa se llama CD45. Veremos que existen diversas variedades de ella que se han generado por procesamiento alternativo. Y en cualquier caso, lo que hace la CD45 es quitar el fosfato de un sitio que está en LCK, que es un sitio al que se va a unir a un dominio SH2. Es decir, el dominio SH2 de la propia quinasa Src, que tiene un dominio SH2 y otro SH3, está unido a una tirosina que está en otra zona de la cadena de la quinasa Src. Cuando la tirosina es eliminada por la fosfatasa CD45, entonces este lazo es eliminado, es soltado del SH2. La zona de unión al SH3 no tiene fuerza, suficiente afinidad como para unirse al SH3. Entonces todo este complejo se libera, esta zona se libera, y esta zona liberada tiene actividad catalítica y es capaz de fosforilar a la cadena Z del CB3. Cuando ha fosforilado la cadena Z del CB3 durante un tiempo, otra quinasa, que se llama la quinasa CSK, sería capaz de fosforilar de nuevo esta tirosina de aquí. La Y es la tirosina, se ve aquí muy en pequeñito, pero se ve. Esta tirosina sería fosforilada. Al fosforilar la tirosina, esta zona volvería a interaccionar con el SH2. La zona rica en prurinas volvería a interaccionar con el SH3 y toda la quinasa se plegaría de este modo. Es un modo de plegamiento inactivo. Por tanto, dejaría de tener actividad. Así pues, de nuevo, existen mecanismos, en este caso regulados por fosfatasas y por quinasas, que me permiten activar a las proteínas Src para que me fosforilen los ITAM solo durante un tiempo adecuado. Una vez ese tiempo ha pasado, la quinasa pierde su actividad y recordemos, habrá fosfatasas, lo veremos más adelante, que también desfosforilarán a los ITAM que han sido fosforilados y volverá la célula a estar en un estado basal. Vamos a continuar con la historia de lo que sucede tras la fosforilación de los ITAMs por las quinasas Src, de las que hemos visto la regulación anteriormente. Y lo que va a suceder es que una vez fosforilados estos ITAMs, se recluta a ellos una proteína tirosina quinasa muy importante, fundamental, para el envío de la señal hacia el núcleo. Esta proteína es la ZAP70, que es una proteína tirosina quinasa que va a fosforilar a dos proteínas adaptadoras, es decir, proteínas que no van a tener actividad enzimática en sí mismas, pero que van a formar un complejo, un entramado que va a atraer a otros enzimas a la membrana. Esas proteínas son SLP76 y la proteína LAT. Cuando están fosforiladas, pueden unir a otra proteína que se llama GATS, la cual va a servir de puente, de intermedio, para formar un entramado que va a seguir unido a la membrana. Además de esta fosforilación y de este entramado, ha habido también un reclutamiento de otro enzima que se llama la fosfoinositol 3 quinasa, o la fosfatidilinositol 3 quinasa, de las dos maneras, que va a ser capaz de fosforilar el fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato, que tendría dos bolitas aquí nada más, a fosfatidilinositol 3,4,5 trisfosfato. Este fosfatidilinositol trisfosfato es capaz de reclutar también a la membrana a otras moléculas, en particular una enzima que se llama ITK y a otro enzima fundamental que es la fosfolipasa C-gamma. Esta fosfolipasa C-gamma es reclutada gracias a que tiene un dominio SH2 que es capaz de interaccionar con LAT y quedarse unido a él. Además tiene otro dominio, bueno, esto es un dominio que se llama el dominio plextrina, que no lo hemos mencionado antes, tampoco hay que conocerlo en profundidad todo, pero bueno, plextrina es un dominio que se va a unir a el inositol trisfosfato, a la cabeza de inositol trisfosfato, que ha sido fosforilada por la proteína fosfatidilinositol 3 quinasa.
ITK es una enzima quinasa que va a fosforilar a la fosfolipasa C en otro sitio distinto y va a activar a la fosfolipasa C-gamma. Una vez que está reclutada en la membrana, la fosfolipasa C-gamma va a generar dos importantes segundos mensajeros. Uno va a ser el inositol trisfosfato y el otro va a ser el diacilglicerol. Y estos provienen de la hidrólisis del fosfatidilinositol bisfosfato. Fijaos que aquí se hidroliza el fosfatidilinositol bisfosfato, es decir, no ha tenido que ser fosforilado por la PI3 quinasa, que es el enzima que sí que lo fosforila y que al fosforilarlo fosfatidilinositol trisfosfato permite el reclutamiento de la PLC a la membrana. Es decir, la PLC es reclutada cuando el fosfatidilinositol bisfosfato es fosforilado a trisfosfato. Pero una vez que está reclutada y ha sido activada por la ITK, el enzima va a hidrolizar fosfatidilinositol bisfosfato. Va a dar lugar a diacilglicerol y a inositol trisfosfato. ¿De acuerdo? Este inositol trisfosfato proviene del otro fosfato con el que está unido al diacilglicerol. Quizá aquí está un poquito mal pintado, porque parecen los fosfatos igual, idénticos, pero no es necesariamente así. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se libera el diacilglicerol, esto es una molécula lipídica, y esta molécula lipídica no va a abandonar la membrana. Sigue en la membrana y va a estar moviéndose en el plano de la membrana por ahí. Sin embargo, el inositol trisfosfato sí que difunde desde la parte interna de la membrana y va hasta el retículo endoplasmático, donde interacciona con un receptor, el cual, al recibir esta molécula, se abre y permite la salida de calcio desde el retículo endoplasmático hasta el citoplasma. Entonces, la salida de calcio, ya veremos luego lo que hace este calcio en el citoplasma, pero hay una cosa que sucede en el retículo endoplasmático y es que hay una molécula que se llama STIM. Esta molécula STIM, que está suelta cuando hay calcio dentro, al perderse el calcio fuera, se agrega. Se produce una agregación de esta proteína en la membrana del retículo endoplasmático. ¿Qué sucede entonces? Bueno, una vez que el calcio ha salido del retículo endoplasmático y STIM1 se ha unido, este agregado de STIM1 es capaz de unirse por el otro lado a un canal también de calcio que está en la membrana extracelular. Esto puede parecer un poco raro porque parece como que el retículo endoplasmático está separado de la membrana celular, pero esto no es así siempre y hay zonas que están muy cercanas, ¿no? Entonces esta cercanía permite la interacción de STIM1 con este canal de calcio que va a abrirse y va a permitir la entrada de calcio intracelular al citosol en este caso. Este calcio, ¿qué va a hacer? Pues se va a unir a una enzima, va a activarla, que se llama la calcinurina. Esta enzima es una fosfatasa, la cual obviamente va a eliminar grupos fosfato y va a activar algo. Ya digo que no siempre la fosforilación es sinónimo de activación. En este caso es la desfosforilación la que va a activar. Bueno, esto va a acabar con la activación de un factor de transcripción muy importante que es el NFAT, que ya veremos más adelante cómo sucede esto con mayor detalle. Por otro lado tenemos el diacilglicerol, que ya hemos dicho que es un producto hidrófobo que no puede salir de la membrana, que difunde por la misma y que puede no obstante atraer a diferentes proteínas. Entre ellas va a atraer a dos, que están aquí mencionadas. La proteína quinasa C, la PKC, y la proteína RAS-GRP. PKC es una quinasa, pero no es una tirosina quinasa, es una serina-treonina quinasa, que actúa en la activación de otro importante factor de transcripción, que ya lo hemos visto en la activación de las células del sistema inmune innato, NF-κB. Menciono aquí, hago un pequeño paréntesis, ya he indicado al principio de este tema Que una de las cosas fundamentales de la transducción de señales es la activación de factores de transcripción concretos que van a unirse a secuencias en los promotores de genes que van a activar. Por otro lado, el diacilglicerol también es capaz de reclutar a una proteína que se llama RAS-GRP. Recordemos que RAS es una proteína G pequeña. Y este RAS-GRP se llama Guanidine Releasing Protein. Es un factor de intercambio de GDP por GTP, es decir, es un llamado genéricamente GEF,
Guanidine Exchange Factor, GEF. Esto lo que va a hacer va a ser que la proteína RAS, esta proteína G, libere GDP y se una a GTP. En ese caso, la proteína G va a estar activada. La activación de esta proteína G ahora va a activar una cascada de fosforilación, que es la cascada de las MAP quinasas. Ya vimos en la primera parte que una manera de activar y de amplificar la señal era una cascada de quinasas. Bueno, pues en este caso la proteína G pequeña RAS es lo que va a hacer y nos va a activar a esta proteína quinasa MAP, que son también serina treonina quinasas. Las siglas MAP, por cierto, significan proteína o proteínas activadoras de la mitosis. Y eso quiere decir que estas proteínas activadas van a estimular la división celular. Y por tanto van a tener un papel importante en la expansión clonal de las células que han detectado el antígeno, que recordemos es algo fundamental para la respuesta inmune. Bueno, aquí tenemos un resumen de los eventos moleculares que suceden tras la interacción del receptor T con un antígeno, activación de las sarquinasas, fosforilación de ITAMs, reclutamiento de ZAP70, fosforilación de adaptadores, LAT y SLPC76, reclutamiento de la fosfolipasa C-gamma, activación de la fosfolipasa C-gamma mediante otro enzima quinasa, la ITK, que es la que va a fosforilar a la proteína, la fosfolipasa C-gamma. Esta fosfolipasa C-gamma va a hidrolizar al fosfatidilinositol bisfosfato, va a dar lugar a diacilglicerol y a inositol trisfosfato. El diacilglicerol va a activar la proteína quinasa C, por un lado. El IP3 va a dar lugar a un incremento intracelular del calcio, va a activar una fosfatasa que es la calcinurina, la cual va a acabar activando a un factor de transcripción que es el NFAT. Aquí recordemos la proteína quinasa C activa a NF-κB. Y por otro lado, el diacilglicerol también va a activar a RAS-GRP, que me va a activar a la proteína RAS, la cual me va a activar una cascada de quinasas, que al final me van a activar a otro factor de transcripción, que es el factor de transcripción AP1, que está compuesto de dos subunidades, una subunidad llamada FOS y otra subunidad llamada JUN o JUN. Los tres juntos van a dar lugar a la activación de genes importantes para que continúe la proliferación de las células T activadas por el antígeno. Como hemos dicho, uno de los eventos importantes en la transducción de señales desde el receptor de las células T es la activación de una cascada de quinasas llamada la cascada de las MAP quinasas. Esta activación depende de la generación de diacilglicerol generado por la acción de la fosfolipasa C-gamma, el cual atrae a la membrana a una proteína que se llama RAS-GRP, que normalmente está en el citosol y que ahora puede ser unida al diacilglicerol y activar a la proteína pequeña RAS, que también está en la membrana constitutivamente porque es farnesilada, es decir, tiene un grupo farnesilo, es hidrófobo, y hace que esta proteína esté todo el rato en la membrana. Cuando RAS-GRP es reclutada gracias a que se une a diacilglicerol, interacciona con la proteína RAS y esta RAS-GRP es un factor, o sea, es una proteína que va a favorecer el intercambio de GTP por GDP. Es decir, la proteína que está inactiva está unida a GDP, va a liberar el GDP y va a unirse a GTP. Cuando está unida a GTP, la proteína RAS está activada y ahora puede empezar a activar a la primera quinasa de la cascada de las MAP quinasas, que es la proteína RAF. Esta proteína RAF es una MAP quinasa, y esto ya indica que hay tres quinasas en la cascada. RAF va a activar por fosforilación a la proteína MEC, que es una MAP quinasa. MEC va a activar por fosforilación a la proteína ERK, que es una MAP quinasa. ERK va a ir al núcleo y va a fosforilar a un factor de transcripción que está inactivo en el núcleo y que ahora va a ser activado y va a poner en marcha la transcripción de algunos genes.
aquí tenemos la continuación, los pasos finales de la activación de las MAP quinasas, de la cascada de las MAP quinasas. La quinasa final es ERK, que viaja al núcleo donde va a fosforilar a un factor de transcripción que está inactivo ahí y que al ser fosforilado se va a activar y va a poner en marcha la transcripción de un gen que se llama FOS. Este gen va a generar una proteína del mismo nombre, FOS, que forma parte de un factor de transcripción, es media parte de un factor de transcripción que se llama AP1. Para que se genere esta proteína FOS, por tanto, tiene que traducirse el mensajero a proteína y luego esa proteína viajar al núcleo. Por otra parte, la otra mitad del factor de transcripción AP1 está formada por una proteína que se llama C-Jun, que tiene también que ser fosforilada. Para eso hace falta otra cascada de MAP quinasas que no vamos a entrar aquí en detalle a elucidar o a describir. Hay una proteína, una quinasa que se llama JUNC. Esta JUNC quinasa viaja al núcleo cuando está activada, igual que la ERK, y va a fosforilar a la proteína C-Jun. Esta proteína C-Jun, junto con FOS, va a formar el factor de transcripción AP1, y este factor de transcripción AP1 va a poner en marcha la transcripción de genes, en particular el de la ciclina D1, que van a actuar sobre el ciclo celular y van, por tanto, a participar en la expansión clonal, que ya hemos dicho que es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmune, obviamente. La ruta de las MAP quinasas no es la única ruta que depende de la acción de la fosfolipasa C-gamma. Ya hemos visto que otra de las rutas es la activación del factor de transcripción NFAT, y este caso depende del calcio que entra en el citoplasma debido a la acción del inositol trisfosfato, que va a actuar primero sobre un canal del retículo endoplasmático y después sobre un canal de la membrana citoplasmática. El calcio, cuando entra en el citoplasma, va a unirse a una molécula que se llama la calmodulina, la cual va a unirse entonces a una fosfatasa que se llama la calcineurina. La calcineurina es una fosfatasa que va a ser capaz de desfosforilar al factor de transcripción NFAT, que está fosforilado en el citoplasma y al estar fosforilado no puede pasar al núcleo. Cuando la calcineurina desfosforila a NFAT, NFAT entonces puede pasar al núcleo y poner en marcha la activación de genes que pueden ser distintos de los de AP1, o puede colaborar también con AP1 para poner en marcha más fuertemente la transcripción de genes concretos. Entonces, esta ruta obviamente depende de la acción del calcio, que solamente va a estar activa, por tanto, cuando estos canales de calcio se han abierto. Finalmente, la última ruta activada por la fosfolipasa C-gamma es la de PKC-NF-κB. NF-κB es el factor de transcripción que será activado por esta ruta. Recordemos que la fosfolipasa C-gamma ha generado diacilglicerol, ya lo hemos visto antes, y esto puede reclutar a la membrana la proteína quinasa C, que es una quinasa, una serintrionin quinasa. Esto va a fosforilar a una proteína que es CARMA1, y esta proteína fosforilada va a producir una especie de complejo, un andamio grande, donde va a reclutar a otras proteínas del citoplasma que son MALT1 y BCL10. Todo este complejo en la membrana recluta a una proteína que está aquí en amarillo, que se llama TRAF6, que es una ubiquitina ligasa que va a producir colas de ubiquitina, va a ligar ubiquitina. Esta ubiquitinación va a reclutar a otra proteína, que es la TAC1, junto con esta otra de aquí, TAC1-2. Realmente todo este proceso de ensamblado es un proceso complejo. Bueno, al final esta TAC1 es una quinasa que va a fosforilar a IKK. IKK es la quinasa que fosforila al inhibidor kappa del NF-κB. Este inhibidor kappa está unido a un sitio de NF-κB y no le permite que NF-κB viaje al núcleo. Cuando IKB es fosforilado por IKK, que ha sido activado, entonces esta fosforilación permite la ubiquitinación de IKB, la degradación en el proteasoma. Esto es degradado. Como esto es degradado, ya no tenemos IKB que me bloquee
NF-κB y que me impida que NF-κB viaje al núcleo. Entonces ahora NF-κB puede viajar al núcleo y poner en marcha la transcripción génica. Veremos quizás más adelante que si cualquier cosa de este proceso obviamente impide la activación de NF-κB, pues vamos a tener una inmunodeficiencia, porque no se va a poder activar, por ejemplo, las células T, al margen de que además puede ser que la inmunidad innata tampoco funciona. Una de las proteínas deficientes que se sabe que causan inmunodeficiencias es NEMO. En ausencia de NEMO, el IKK no funciona, con lo cual no podemos inhibir a IKB, que es el inhibidor de NF-κB. Al inhibir un inhibidor, obviamente estamos activando. Claro, si no podemos inhibir el inhibidor, el NF-κB seguirá secuestrado en el citoplasma y no puede ir al núcleo, donde activaría la transcripción de genes. ¿Qué sucede entonces cuando las tres rutas de señalización son activadas con normalidad? Bueno, pues que los tres factores de transcripción, tanto NF-κB, AP1 como NF-κB, van a unirse a varios sitios que están en el promotor de un gen muy importante, de una citocina fundamental, para el desarrollo de las células T, que es la interleuquina 2. Hay incluso otros factores de transcripción que pueden ser constitutivos, estar ahí siempre, pero que no van a funcionar a menos que los otros factores de transcripción también lleguen. Fijaos que en solo 300 pares de bases, o sea, 300 letras del gen, en este caso el gen de la interleuquina 2, tienen la información necesaria para regularlo, para que esté activo o no esté activo. Bueno, la interleuquina 2 es una proteína, una citocina, que no va a actuar directamente en el interior de la célula. Lo que va a hacer va a ser secretada. Esta interleuquina es secretada y va a reaccionar con otro receptor que tiene su propia ruta de transducción de señales y que va a activar otros genes distintos, obviamente, de ella misma, claro. Esta interleuquina 2 secretada, al entorno donde una célula T ha sido activada, va a poder estimular así el crecimiento de todas las células T que hayan podido ser activadas por un antígeno. Es decir, todas estas células T, una vez activadas, van a colaborar con las vecinas, secretando interleuquina 2 al medio exterior para ponerse a crecer todas en conjunto. Además de la señal que es necesaria para activar a la célula T a través del receptor de antígenos TD3, que detecta el MSC unido a un péptido, hace falta otra señal que es suministrada por un correceptor. No equivocarse con el correceptor CD4-CD8, ese es un receptor, digamos, diferente, que tiene un ligando de membrana expresado por la célula presentadora de antígenos. Este ligando de membrana son, de hecho, dos, las proteínas B7-1 y B7-2, que van a interaccionar con este receptor que se llama CD28, el cual tiene una cola citoplasmática que cuando es estimulado por el ligando va a funcionar de varias maneras. En primer lugar, puede ser fosforilada, con lo cual puede reclutar y activar a la proteína quinasa 3. Esta proteína quinasa 3 va a ser capaz de fosforilar al fosfatidilinositol bisfosfato a fosfatidilinositol trisfosfato y va a ser capaz de reclutar, por tanto, a quinasas a la membrana como AKT, que ya veremos que tiene que ver con la supervivencia y el metabolismo, o la ITK, que era la enzima que activaba la fosfolipasa C. Eso por un lado. Por otro lado, la cola citoplasmática de CD28 fosforilada puede reclutar a un adaptador que se llama GRAP2, el cual está unido a un factor de intercambio de guanina que se llama SOS, y este factor de intercambio de guanina me va a intercambiar GDP por GTP en una proteína G pequeña, en este caso RAS, y va a hacer que el GDP se suelte de nuevo y GTP vuelva a ser captado, en cuyo caso se activará RAS y me activará la cascada de quinasas MAP quinasa. Además, la cola de CD28 tiene una secuencia de aminoácidos que son ricos en prolina. Entonces, esto permite la unión de los dominios SH3 de las proteínas quinasas SARC a la cola del CD28, que cuando va a estar cerca del CD3 va a permitir que estas quinasas fosforilen los ITAM del complejo CD3 y recluten a ZAP70 y continúe toda la señal que hemos mencionado antes hasta el núcleo, en la activación de todos estos factores de transcripción.
Bueno, además de todas estas cosas, hay más cosas que suceden, que están resumidas en esta diapositiva, y es que la activación del receptor conduce a 4 módulos de actuación celular. Uno es la activación del metabolismo, que está mediada por la activación de AKT. Esta AKT reclutada a la membrana, ¿de acuerdo? Va a fosforilar enzimas que van a activar el metabolismo celular y la generación de energía, que es necesaria obviamente para la reproducción celular y para las acciones que la célula va a tener que hacer, la célula efectora va a tener que hacer. Ya hemos visto que se activa fosfolipasa C-gamma y que esto me va a dar lugar a la activación de factores de transcripción. Eso es otro de los módulos. Otro módulo de actuación depende de la activación de BAF, que es otra proteína que es reclutada a la membrana por el PIP3 y también por SLP76, que lo que va a hacer es reorganizarme el citoesqueleto. Recordemos que la interacción del receptor de las células T con la célula presentadora de antígenos o con la célula B requería de la formación de lo que llamamos sinapsis moleculares, sinapsis inmunológicas, los SMAC, que eran la zona central y la zona periférica, que me establecía una interacción estable entre la célula T y la célula presentadora de antígenos. Bueno, esa interacción estable es solo posible si se produce una reordenación del citoesqueleto. La actina, la miosina, en fin, las proteínas del citoesqueleto se reorganizan para estabilizarme la zona de interacción entre la célula presentadora de antígenos y la célula T. La célula presentadora de antígenos puede ser también una célula B. No hace falta que sea un macrófago o una célula dendrítica, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, también hace falta que para establecerse esa interacción estable entre las dos células, se produzcan interacciones entre las moléculas de adhesión. Para eso hace falta que las integrinas aumenten la afinidad por las moléculas de adhesión. Y esta otra molécula, reclutada también a la membrana, actúa sobre las integrinas, les activa las integrinas, aumenta la afinidad de las mismas y permite el establecimiento de interacciones entre las células. Para terminar con esta parte, vamos a ver 4 películas de la serie Immune Wars que están aquí indicadas. Van a ser la señalización a través del receptor de las células T, que es un resumen de lo que hemos visto, la cascada de las MAP-quinasas, la coestimulación de las células T y la activación del factor de transcripción NF-AT. The T-cell receptor is a complex of antigen-specific alpha and beta chains associated in the membrane with CD3 gamma, delta, epsilon, and zeta chains. Each of the CD3 chains has at least one copy of a signaling motif, the immunoreceptor tyrosine-based activation motif, or ITAM, in its cytoplasmic domain. T-cell activation requires the interaction of other molecules, such as CD45, whose cytoplasmic domain contains a tyrosine phosphatase enzyme, and the T-cell co-receptor, either CD4 or CD8. In this example, the co-receptor is CD4. The co-receptor molecules have the tyrosine kinase LCK bound to their cytoplasmic domains. LCK is attached to CD4 by a zinc ion, which bridges cysteine residues in each molecule. A phosphorylated tyrosine at one end of LCK is bound to an internal SH2 domain. This locks the kinase domain into an inactive conformation. In this example, the T-cell is a CD4 T-cell, and its antigen receptor recognizes an MHC class II molecule together with its bound peptide. When the T-cell receptor binds its specific MHC peptide complex, a number of events take place within the cell. CD45 dephosphorylates the terminal tyrosine of LCK and initiates its kinase activity. CD4 interacts with the MHC, bringing LCK into close proximity with the ITAMs of the T-cell receptor. Activated LCK then phosphorylates the ITAMs of the T-cell receptor. At this point, the tyrosine kinase ZAP70 is recruited to the phosphorylated ITAMs of the T-cell receptor and binds with specificity through its two SH2 domains. Now bound to the ITAMs of the T-cell receptor, ZAP70 is phosphorylated in turn
by activated LCK. With ZAP70 now located in proximity to the inner cell membrane, it is able to phosphorylate LAT, a transmembrane protein with a large intracytoplasmic domain. When LAT is phosphorylated, the adapter protein GADS binds to LAT and recruits SLP76, a cytoplasmic protein, to form a large scaffold. This scaffold will then be used in the subsequent activation of PLC gamma. While the scaffold can be generated by signaling through the T-cell receptor alone, subsequent events, including the activation of PLC gamma, require contributions of other co-stimulatory pathways involving CD28. By itself, T-cell receptor signaling can form an active scaffold composed of phosphorylated LAT and SLP76, bridged by the adapter molecule GADS. However, for signaling to proceed further, the co-stimulatory molecule CD28 must be engaged by B7 molecules that are expressed by activated antigen-presenting cells. The engagement of B7 leads to the phosphorylation of tyrosines in the cytoplasmic domains of CD28. And this, in turn, recruits the enzyme phosphatidylinositol 3 kinase, also known as PI3 kinase. When PI3 kinase attaches to CD28 near the inner membrane, it gains access to its substrate, a common membrane-bound lipid phosphoinositide called PIP2. The action of PI3 kinase on PIP2 forms PIP3. PIP3 has the ability to bind a specific domain, called a pH domain, that is present in many signaling molecules. The enzyme phospholipase C gamma, or PLC gamma, is one of these molecules. The pH domain in PLC gamma localizes it to the membrane, where it interacts with PIP3. From there, it can be delivered to the scaffold created by LAT and SLP76. The kinase ITK is also involved and is recruited through its pH domain by PIP3. When this occurs, ITK can phosphorylate the PLC gamma bound to the scaffold formed by LAT and SLP76. This phosphorylation results in the full activation of PLC gamma. Thus, the full activation of PLC gamma is the product of T-cell receptor signaling combined with co-stimulation by CD28 signaling. The mitogen-activated protein kinase pathway, usually referred to as the MAP kinase pathway, is a key signaling pathway by which the cell responds to external stimuli. There are a number of such MAP kinase pathways which involve different proteins at each step, but they share some common features. Here, I'll describe the generic pathway. Each MAP kinase pathway starts with the activation of a guanine nucleotide exchange factor, or GEF. In this example, we show the activation of a GEF by the T-cell adapter protein, LAT, which links the ligand binding to the T-cell receptor with MAP kinase pathways. GEF proteins activate small G proteins by exchanging GDP bound to the G protein for GTP. In the GTP bound state, the G protein is active and can activate other proteins. In the MAP kinase pathway, the protein activated by the small G protein is a MAP kinase, or MAP-KKK. The activated MAP-KKK now phosphorylates a second kinase, a MAP kinase, or MAP-KK. MAP-KK is a dual-function kinase, able to phosphorylate both tyrosine and serine or threonine residues on its target. The MAP kinase phosphorylates and activates a third kinase, MAP kinase, or MAP-K. The activated MAP kinase now migrates to the nucleus, where it is able to activate transcription factors. In an unstimulated cell, the transcription factor NFAT resides in the cytoplasm.
In the absence of signals, it is kept in the cytoplasm by phosphorylation on serine and threonine residues that block the activity of NFAT's nuclear localization signals. NFAT is released from the cytosol by the action of two key molecules, the calcium-binding protein calmodulin and the calcium-dependent phosphatase calcineurin. Here, they are both shown in their inactive states in this unstimulated cell. When a T cell is stimulated, the calcium release activated channel, CRAC, opens and allows extracellular calcium ions to enter the cytoplasm. These calcium ions bind to calmodulin and alter its conformation in a way that allows calmodulin to activate a number of other cellular proteins. One of these proteins is the phosphatase calcineurin, which becomes activated when it associates with calmodulin. Once calcineurin is activated, it can act on its substrate to dephosphorylate NFAT. Once NFAT is dephosphorylated, it is capable of entering the nucleus, where it binds to the promoters of many inducible genes and initiates transcription. The immunosuppressant drug cyclosporin blocks the activation of NFAT through an indirect mechanism that involves a cellular protein known as cyclophilin A. Cyclophilin A is a member of a family of proteins known as immunophilins, and it normally plays a role in protein folding. When the drug cyclosporin enters the cell, it binds to cyclophilin A, and this drug-protein complex takes on a new activity unrelated to the normal function of cyclophilin A. This complex has the property of preventing the interaction between inactive calcineurin with activated calmodulin. Therefore, even though the CRAC channel opens and releases calcium, and calcium activates calmodulin, calcineurin is no longer able to become activated, and NFAT remains in its phosphorylated and inactive state. Y aquí damos por concluida la segunda parte del tema 6.